vosotros lo conocéis, la OTAN de entrada no. Sin embargo, había que dar la vuelta a esa opinión pública española para garantizar el que formamos parte de esa alianza militar de Estados Unidos. A partir de ese fraude, pues le podríamos decir que ese referéndum fue precisamente un fraude. A partir de ese referéndum, la implicación en la expansión de la maquinaria de terror ya se ha hecho evidente y no ha hecho más que crecer en todos estos últimos años. Tenemos cerca de 30 millones cerca de 30 millones de militares, más de 130.000 efectivos, más de un centenar de víctimas mortales, intervenciones en la guerra de Yugoslavia, Afganistán, Libia, con centenares de miles. Y hemos preparado toda una serie de preguntas para que sea más ágil, para que sea un diálogo, no unas ponencias que nos muestren ellos dos. Y después vamos a abrir también un turno de palabras a todos vosotros a los que queráis intervenir, ¿vale? Para que algunas cosas sobre el tema de Ucrania, directamente. No vamos a empezar a hablar de la OTAN, en la OTAN lo dejaremos para el final, y vamos a empezar por el tema, digamos, central. Porque estamos recibiendo todos los días este bombardeo mediático y además nos damos cuenta de que nuestro entorno, la gente que tenemos alrededor, intentamos contarles lo que está pasando, desmontar algunas de las mentiras, de toda esa confusión que reina, todo ese caos informativo, y sin embargo nos encontramos con un montón de dificultades. La gente en general lo único que hace es posicionarse diciendo, bueno, sí, pero son los rusos los que han lanzado la primera piedra, son ellos los que han invadido, frente a los pobres ucranianos que lo único que hacen es defenderse. Así que vamos a empezar precisamente por ese tema, por el tema de hasta qué punto existe o no existe legitimidad de Rusia para intervenir en Ucrania. Y para eso le vamos a preguntar a Enrique, en primer lugar, si se puede decir y afirmar con esa contundencia que se dice en los medios que ha sido Rusia la que está agrediendo a Ucrania. En primer lugar, una de las declaraciones más interesantes del año pasado, en enero, fue la de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, cuando dijo, bueno, si Rusia no quiere la OTAN cerca, pues tendrá más OTAN. Una forma muy pacífica de decir, te vamos a meter el dedo en el ojo y en donde podamos. Pero luego, bueno, otra serie también de declaraciones muy interesantes, por ejemplo, en las últimas semanas, desde Estados Unidos, cuando decían, uy, que Argentina de repente tiene no sé qué recursos, no los tiene, los tenemos. Nosotros también los tenemos. Entonces, en definitiva, por ese lado tenemos que no hay búsqueda de conciliación ni nada parecido, sino instrumentalización de diferentes países contra un objetivo principal. Tenemos, digamos, tres grandes ejemplos, a mi juicio, en la actualidad. Yendo rápido, no os preocupéis. Simplemente yéndonos a 2019, cuando Kerry Bolton apareció con esa carpetita vuelta del revés, que ponía envíen 5.000 chicos a Colombia. ¿Qué es lo que quería hacer? Él no quería que Estados Unidos invadiera Venezuela, quería que Colombia se metiera en esa invasión, y los que se llevaban el golpe serían los colombianos y luego también los brasileños. Pero Estados Unidos simplemente haría lo que Obama definió como el leading from behind, que es el encabezar desde atrás. Estados Unidos iba a seguir haciendo lo mismo que con Bush, simplemente desde atrás, haciendo que otros dieran la cara, se partieran la cara, pero Estados Unidos pusiera el impulso. Claro, en Colombia, a pesar de todo, parece ser que alguien dijo, no nos vamos a meter en ese lío por vosotros, si queréis, pues mira, ahí tenéis la costa, vais y les invadís. Nosotros no contéis para eso. A pesar de todas las cosas, ¿no? Qué locura, cómo está la situación allí, y que dijeron, no queremos ese lío. En Taiwán, por otro lado, ya han visto la misma situación de, así que queréis meternos en un lío y hacernos lo de Ucrania, ¿no? Que, pues casi que no estamos por la labor de eso. La diferencia es que en Ucrania sí estaban por toda la labor de, claro, amigos, lo que queráis. ¿Por qué? Porque durante 20 años, desde Estados Unidos estuvo cultivando ese odio antirruso con todas las vulnerabilidades del país. Si en un país tienen que financiar
yihadistas, lo van a financiar. Si en otro país tienen que financiar izquierdistas, lo harán. Si en otro país tienen que financiar nacionalistas, por mucho que levanten yendo taxi, lo harán. Que tienen que llevarse yihadistas de un país para meterlos en Ucrania, como los del batallón Sikh Manshur, y ponerlos al lado de nacionalistas ucranianos, pues también. ¿Y qué es lo que les une a todos? El odio a Rusia. Eso es lo que han conseguido en el caso de Ucrania. Entonces, claro, sabes que tienes un país que después de 20 años de esa colonización ideológica, Estados Unidos lo ha convertido en un ariete contra ti, que se ha dedicado a perseguir a una parte de la población por no solo el tema de la lengua rusa, han intentado ir a por el todo, es decir, averiguando todas las vulnerabilidades del país y diciendo, sabemos que hay rusos, rusohablantes y ucranianohablantes, bien. Sabemos que están los ortodoxos del Patriarcado de Kiev y los del Patriarcado de Moscú. Vale. Sabemos que están los de mi padre era de los de Voroshilov y los de mi padre era de los de Bandera. Vale, pues ya sabes que tienes 3 zonas donde romper el país. Lo que hizo Estados Unidos fue, yo quiero esto, esto y esto. Los de un lado son los míos, los otros son el enemigo, así que tenéis que atacarlos. ¿Cuál fue la respuesta rusa? Bueno, tarde, pero decir, oiga, que están atacando a los nuestros, están atacando a nuestra gente. Y desde Estados Unidos lo ponen como, oh, sí, sí, está muy bien, cárguenselos a todos, no pasa nada. Bueno, y en último lugar, que me dijeron que intervenciones de 5 minutos, lo vemos muy claro. En el caso de Georgia, es toda una super protesta democrática por los derechos humanos, claro que sí, que caiga ese gobierno malvado, pero en Francia, bueno, si se llevan mamporros los que protestan, pues mala suerte, que se jodan, que esos son de los malos. Lo ven así, ¿no? Desde los grandes medios. ¿Por qué? Porque aquí se protegen intereses desde el lado estadounidense. Les da lo mismo que se llamen de una manera en un país o que se llamen de otra manera en otro país. Lo que protegen es a sus intermediarios, a sus proxies. Y ese es el concepto clave, proxy, el intermediario. El intermediario que cumple con esa función para romper un país. Y en unos sitios pues, es financiar nacionalistas como en Ucrania y en otros es financiar islamistas como en cualquier país de Oriente Medio, sabiendo cómo son las vulnerabilidades del país, presionando de un lado contra el otro y llegando a una guerra civil. Sí, pero Enrique, una cosa, vamos a hacer de abogado del diablo, pero ¿realmente Rusia ha violado la Carta de Naciones Unidas a la hora de intervenir? Sí, vamos a ver. En el año, debió de ser en 2005, tuve ocasión de participar en París en un coloquio internacional que había organizado la Asociación Francesa de Profesores de Derecho Internacional y fue muy interesante porque, bueno, había un montón de gente muy interesante y entre las cosas que era sobre todo el papel de los crímenes de las grandes potencias. Entonces las grandes potencias pues tienen, entre otras cosas, la particularidad de que son bastante invulnerables. No es que se crean que son invulnerables, es que son bastante invulnerables. Es decir, aunque tú no te guste, lo que define una gran potencia es que aunque no te guste, no puedes evitar que siga estando ahí, aunque a ti no te guste, ¿no? Una gran potencia no puede evitar que otra siga estando ahí, aunque no le guste. Pero entonces tienden a reescribir, a querer reescribir la legalidad internacional. Entonces, cuando ahora se habla de legitimidad de Rusia a la hora de intervenir en Ucrania, yo creo que en realidad lo que procede es distinguir entre legalidad y legitimidad. O sea, es legítimo defenderse. Y es legítimo, y esa legitimidad de la defensa es lo que está reconocido en la Carta de Naciones Unidas. Yo creo interpretar, me corregirá, que esa legitimidad ya existe, por una serie de motivos que podríamos enumerar. Pero ¿cuál es el orden legal internacional? El orden legal internacional es el nacido de la Carta de Naciones Unidas y lo que dice el orden legal internacional después de 1945 es que la guerra es un crimen en sí mismo. Y esa idea de que la guerra es un crimen, llegar a eso costó muchísima sangre, muchísimo sacrificio y fue un gran logro de la humanidad conseguir que la guerra, el provocar la guerra, declarar la guerra, hacer la guerra así por las buenas,
eso se ha considerado un crimen. Porque hasta entonces, las grandes potencias, y las que no eran tan grandes potencias, cualquier país, cualquier Estado, se creía con derecho a ir a la guerra en cuanto sus intereses se vieran vulnerables. Es decir, la guerra era un instrumento legítimo de la política. Pero ya hubo tendencias desde principios del siglo XX, y recordad el artículo de la Constitución de 1931, de la Constitución Española de 1931, que decía que España renunciaba a la guerra como instrumento de su política internacional. Bueno, pues eso es lo que luego va a ser recogido en la Carta de Naciones Unidas y en los desarrollos del orden legal internacional, cuando se considera que la guerra es un crimen. ¿Y eso en qué convierte al que declara una guerra o hace una guerra sin motivo, simplemente por el propio interés? Pues lo convierte en criminal. Entonces, de acuerdo con ese criterio, si nosotros analizamos eso, va a resultar que hay una potencia en concreto, que es la gran potencia criminal, que ha ejercido su actuación criminal en el contexto internacional desde 1945, porque se ha ocupado de invadir, ocupar y hacer las intervenciones que le ha parecido más conveniente en el mundo desde 1945. Y esa potencia se llama Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha prescindido del marco legal internacional cuando le ha convenido. Lo ha disfrazado de distintas formas. Que si el derecho a proteger, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Podemos analizar montones de casos y nos vamos a encontrar con que siempre han tenido la excusa para intervenir cuando sus intereses, de forma directa o indirecta, se han visto amenazados. Y ahora resulta que hay otra gran potencia que se siente legítima, que tiene motivos reales para considerar que se encuentra en peligro, que su estabilidad, su seguridad se encuentra en peligro, y que actúa desde su punto de vista ejerciendo un derecho de defensa. Entonces nos podemos poner legalistas. Si nos ponemos legalistas, aunque en un famoso discurso de Vladimir Putin él dice que le asiste la Carta de Naciones Unidas porque ellos se sentían amenazados, pero de todas maneras ellos, por ejemplo, no han declarado la guerra. Y eso no es baladí, eso es por algo. Bien, el conflicto que tenemos ahora es un conflicto complejo, porque todo el mundo está señalando a los que han intervenido en Ucrania. Pero están interviniendo en Ucrania ahora, pero es que se lleva interviniendo en Ucrania mucho tiempo. Es que esto no ha empezado ahora, no ha empezado ahora en absoluto. Entonces, ¿le asiste legitimidad? Pues en la medida en que tiene el derecho a proteger a los suyos, a los que él considera suyos, en territorio ucraniano, y en la medida en la que el equilibrio entre las potencias está completamente roto y el avance hacia el este de OTAN está es manifiesto, bueno, pues entonces Rusia ha actuado en defensa de sus intereses. Según vosotros, ¿podría haber tenido alguna alternativa Rusia distinta a la de Madrid? Rusia sí, la cuestión es el otro lado. La cuestión es el otro lado, si Estados Unidos realmente lo que buscaba era la paz o llevaba a cabo la culminación de un plan de varias décadas de acercarse a Rusia, acercar a Rusia y conseguir lo que no pudo conseguir en la década del 90. Esto es muy importante. Claro, en el 89 desaparece el Pacto de Varsovia, en el 91 la Unión Soviética, pero lo que quería Estados Unidos es que desapareciera Rusia también. Es decir, dentro de Rusia hay diferentes hay regiones, hay, digamos, el CRAI, también hay, entre los 6, entidades que se llaman repúblicas. Por ejemplo, la famosa la República de Chechenia, o la República de Yakutia, o la República de Tatarstan, o la de Bashkortostán. Y lo que Estados Unidos quería que Yeltsin hiciera es, bueno, mira, como a ti te hemos metido con el exdirigente de Ucrania y el de Bielorrusia, y en Bielorrusia habéis firmado el fin de la Unión Soviética, me vas a firmar el fin de la Federación de Rusia. Claro, en una situación en la que Rusia tenía la guerra en Chechenia, el asalto yihadista a Chechenia y al Cáucaso, y eso fue lo que evitó que en Moscú dejaran que Yeltsin hiciera semejante cosa. Eso sí, fueron años del no saber qué iba a pasar en Rusia, y eso cambió solo a partir de 1990.
partir de ahí se acabó cualquier intento de que verdaderamente el nuevo Kremlin, surgido con la Constitución del 93, disolviera Rusia. Pero es que estaba ahí la cuestión. Eso es algo que nunca ha variado. De hecho, lo vemos más todavía, siquiera, a partir de 2022. Pero no solo contra Rusia, también contra China, también contra Irán, contra cualquiera que se les ponga por delante, van a hacer lo mismo. Van a decir, no, es que hay que descolonizar Rusia. El otro día estaba viendo, bueno, algún día de esta semana, no recuerdo exactamente cuál, pero si alguien tiene especial interés lo puedo buscar y mostrar. Activistas de Australia a favor de la descolonización de China. Es decir, a tomar por culo China. Como es nuestro enemigo, mira, aquí Manchuria tiene que ser otro país, Mongolia interior tiene que ser otro país, etcétera, etcétera. Lo más alucinante es que ponían que Macao y Hong Kong se descolonizasen. Coño, eran colonia. O sea, hasta ese punto de estupidez venden ahí. Pero bueno, en el caso de Rusia hemos visto planes bueno, pues mira, aquí un sector de 30 países, 35 países, una balcanización exacta, y además que lo vuelven a decir como en los 90 directamente. Lo que queremos es que Rusia desaparezca, lo que queremos es quedarnos con sus recursos, utilizar a su gente como mano de obra, y ya está. No queremos nada más que eso. Y esto es algo que en los 90 se veía, luego lo intentaron camuflar, pero digamos camuflar por lo bajo, pero hacia los países del nuevo viejo cordón sanitario, es decir, como Polonia, como los tres pequeños del Báltico, los chihuahuas bálticos que mucho ladran y solo eso pueden hacer, también instrumentalizar a Rumanía, especialmente por la cuestión de Moldavia, y así sucesivamente repetir lo que Inglaterra, Reino Unido había conseguido 100 años atrás en el periodo de entreguerras, tener ese cordón sanitario para separar por un lado Centro Europa de Rusia, bueno, en ese entonces Unión Soviética. Lo que quieren hacer es simplemente una y otra vez lo mismo. Ahora es instrumentalizar de nuevo ese cordón sanitario, de vuelta a Polonia como centro del cordón sanitario y también de vuelta a esas declaraciones contra Francia y Alemania, como ese eje de una Europa continental, de que al final son las economías más grandes, son las que más podrían hacer un giro geopolítico en Europa, y ponerlas ahora como que son malos socios, que no colaboran, que no apoyan la guerra. Y así como que desde Estados Unidos, desde Reino Unido, desde Canadá, que el papel de Canadá también es muy sustancioso en esto, se debe sin duda a la emigración de ucranianos del oeste a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, un fenómeno muy interesante donde los ingleses sacaron a muchos miembros de los que hoy apoyan a sus abuelos. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. La cuestión también que esta semana aparecieron las declaraciones de von der Leyen y Trudeau diciendo que llevaban armando Ucrania desde 2015. Es decir, que esto venía para largo. Es decir, para largo cada cosa. No olvidemos que sí, el Maidán fue en 2014, pero es que en 2004 fue la Revolución Naranja. Es decir, es un intento tras otro, tras otro. En 2003 fue la Revolución de las Rosas en Georgia. Ahora tenemos otra igual. Y en su momento pusieron a un presidente que, bueno, para que no se llamara John Smith, buscaron a alguien que fuera del país, y Jaime Saakashvili, el tipo estaba educado en Estados Unidos. Es decir, que era un John Smith. Y a la que tienen ahora es exactamente otra igual. Además, nacida en Francia y que empezó su carrera como la embajadora francesa en Georgia, que con Saakashvili, la nacionalizando georgiana, entró como ministra de Exteriores y ahora es la presidente de Georgia, la que está en contra del Parlamento. Una pequeña precisión. Cuando Rusia dice que no ha roto la Carta de Naciones Unidas, en realidad está apelando al derecho internacional humanitario, que recoge en la Carta de Naciones Unidas el derecho a intervenir siempre que el país o el gobierno esté actuando en contra de la población en situaciones de genocidio, etc. O sea, la propia Carta de Naciones Unidas, que es lo que apela a Rusia, reconocería la necesidad la legitimidad de Rusia y la legalidad a intervenir para proteger a la población rusoparlante de Donbass y todas las repúblicas, precisamente porque en el derecho
derecho internacional humanitario se reconoce esa posibilidad de que Naciones Unidas actúe cuando el gobierno de un país está actuando en contra de su propia población y no hay. De hecho, ahí entramos en otro aspecto. Hay algunos autores que en las actuaciones de Estados Unidos muchas veces han hablado de imperialismo humanitario o de esas intervenciones imperialistas humanitarias, que es a lo que se ha cogido Estados Unidos muchas veces para intervenir. Léase, por ejemplo, el caso de desmembrar Yugoslavia, por ejemplo. El propio Noam Chomsky tiene un texto que se llama El nuevo humanismo militar, precisamente denunciando cómo Estados Unidos ha utilizado, tergiversado ese derecho internacional humanitario para justificar sus intervenciones, en este caso en Europa. También tenemos un texto, por ejemplo, de Jan Brickman, interesantísimo, Imperialismo humanitario, en donde precisamente va denunciando cómo Estados Unidos, como jefe planetario, se ha robado el derecho a intervenir, apelando precisamente a ese derecho internacional. Así que desde la argumentación de Naciones Unidas se podría perfectamente, como hace Rusia, consolidar esta idea de que ellos están cumpliendo con la Carta de Naciones Unidas. Pero aquí yo quería entrar a otro tema, que es un argumento que mucha gente utiliza y dice, bueno, pero es que Rusia es imperialista también, como Estados Unidos. Y como Rusia es imperialista, pues está justificado el que Europa, la OTAN, intente detener esas ansias expansionistas, esas ambiciones expansionistas de Rusia. Y eso también de cara, por ejemplo, a la solidaridad, a cómo está interviniendo en el caso de África, por ejemplo. Entonces yo quería preguntaros ahí cómo desmontamos ese argumento, cómo enfrentamos ese argumento de que Rusia no es un Estado imperialista y que las ambiciones de Rusia no pasan por esa expansión y apropiación de territorio. A ver, cualquiera de los dos. Yo te lo cedía para no... Bueno, lo que pasa, vamos a ver, es que hay una cosa que tú acabas de preguntar si Rusia tenía otras opciones antes de intentar entrar en Ucrania como ha hecho. Tenía otras opciones. Lo que pasa es que algunas decisiones que tendría que haber tomado Rusia para defender sus intereses entrarían en conflicto con los intereses de clase que representa la propia dirección rusa. Es decir, el problema es que hay un enfrentamiento entre el imperialismo norteamericano y Rusia, y para defender los intereses legítimos de Rusia tendrían que haber tomado algunas decisiones que podrían haber, que les suponen una contradicción interna de clase social. Es decir, Rusia ha estado haciendo intentos de ser considerado uno más del concierto mundial. Ha intentado, o sea, cuando Rusia retoma el control de su propio país, cuando llega Vladimir Putin al gobierno, Rusia lo que intenta es ser considerado un socio más de los norteamericanos y de los anglosajones. Es decir, Rusia, no se puede decir que Rusia llegara tarde al socialismo. Rusia, a lo que ha llegado tarde es al capitalismo. Es decir, Rusia fue el único Estado que llegó a una etapa avanzada de socialismo. Es el único Estado. Pero a donde ha llegado tarde es al capitalismo. Entonces, el problema que ha tenido Rusia para operar es que ha intentado que le consideren una fuerza más, un país más, un país socio del capitalismo global. Pero el capitalismo global tiene unas reglas, las reglas del más fuerte. El más fuerte es Estados Unidos. Y entonces ahí es donde lo que decía el compañero, de que lo que le imponían a Rusia en ese capitalismo global regido por Estados Unidos era que abrieran el país a las multinacionales y siguiendo los planes que ya habían diseñado en la Guerra Fría en la época de Zbigniew Brzezinski, era que el país se abriera en canal para que lo pudieran explotar las grandes compañías multinacionales. Es decir, que la dirigencia rusa renunciara al control territorial de su propio país a cambio de ser cooptados a la élite mundial. Ellos a nivel personal y como clase serían cooptados a lo que nosotros los sociólogos llamamos la hiperclase mundial. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de renunciar al control de su país. Y entonces, claro, Vladimir Putin y los demás dijeron, bueno, un momento, nosotros, a diferencia de otros países, nosotros nos podemos defender. No, nosotros queremos ser un socio global vuestro.
Y en esas han estado. La conferencia de Múnich, en la que participa Putin, lo deja muy claro. No puede haber seguridad en Europa si no hay seguridad para todos. Y Rusia pide seguridad. ¿Cuál fue la respuesta a eso? Que los rusos se resisten. Bueno, pues si se resisten, vamos a llevar la OTAN a la frontera, vamos, a Kursk, vamos a llevarlo allí, a la frontera de Briansk, a la frontera rusa de Ucrania. Vamos a transformar Ucrania en el gran ariete contra Rusia. Y entonces, claro, eso es lo que provoca las reacciones en cadena que nos llevan hasta ahora. Y acabo. ¿Podría Rusia haber actuado de otra manera? Sí, pero para eso tendría que haber resuelto sus propias contradicciones de clase. ¿Qué podría haber hecho Rusia? Por ejemplo, haber formado un gobierno de liberación nacional de Ucrania en territorio del Donbass, en 2014. Eso es lo que podría haber hecho. Lo que podría haber hecho es haber intervenido mucho más activamente en 2014 y no salvar a Poroshenko y no salvar al régimen de Kiev, que es lo que hizo Putin. Es decir, Putin en realidad en 2014 tuvo la opción de cambiar el contenido, pero no quiso hacerlo. ¿Y por qué no quiso hacerlo? Porque sus contradicciones de clase se lo impidieron. Porque en el fondo su política en ese momento lo que estaba haciendo era intentar conciliar con Estados Unidos e intentar conciliar con los que estaban destruyendo Ucrania. Pero no quisieron hacerlo. No ocuparon Mariupol en 2014. ¿Y por qué no ocuparon Mariupol en 2014? ¿Por qué frenó Rusia a las milicias? ¿Por qué los frenó? Los frenó porque había una resistencia popular antioligárquica dentro del Donbass. Y eso generaba una contradicción. ¿Por qué no hay ahora un gobierno de liberación nacional de Ucrania en los territorios del Donbass? Porque tendrían que contar con la izquierda antifascista y con los comunistas ucranianos. Y tendrían que contar también con la izquierda antifascista y los comunistas rusos. Y eso es ya mucho contar. Bueno, pero ahora después hablaremos de Ucrania, a ver cuál es la situación de Ucrania, porque aquí estáis señalando muchísimos factores y muchas veces no es posible decir, bueno, tendrían que haber hecho esto. Bueno, la complejidad de lo que se está viviendo en Rusia, de las élites en Rusia, también dice mucho, ¿no? A favor, cómo es se flojo, lo que quiero decir es que es flojo. Bueno, hablaremos después de Ucrania, pero la pregunta es, ¿cómo respondemos a esa acusación de que Rusia es imperialista también? Porque eso también se aplica al caso de China, ¿no? Se nos dice, China es imperialista, Rusia es imperialista y se pone en el mismo plano que Estados Unidos. Así, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cuál es el argumento? Es una buena pregunta. Pues, por ejemplo, en el caso de Siria, ¿quién pide la intervención rusa? El gobierno de Siria. No es que Rusia dice, oiga, mándenme ahí, atacamos Siria. Venga, Putin se ha levantado con ganas de fiesta, venga, atacamos Siria. No. Desde el gobierno legítimo de Damasco pide ayuda a Rusia. ¿Para qué? Para acabar, por un lado, con los grupitos terroristas que ya venían combatiendo desde 2011, y en especial contra el Estado Islámico. Y Rusia dice, venga, vale, pues lanzamos una operación antiterrorista contra eso. ¿Cómo termina? Pues sobre todo en marzo de 2016, con la reconquista de Palmira, y luego progresivamente la reconquista de Alepo, la liberación de Deir ez-Zor, que fue una ciudad que estuvo bajo asedio de los yihadistas durante muchos años. Y, en definitiva, el gobierno te lo ha pedido, te ha pedido su ayuda, pues vas. En el caso de Kazajistán, enero de 2022, todo lo que estaba pasando, hay gente que dice, ¡oh, qué imperialismo! Vamos a ver, hasta que el gobierno de Kazajistán, de Tokayev, no dice, activo la defensa colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, necesito ayuda con esto. Y el problema está en Almaty. Fueron rusos, los bielorrusos, los tachicos, los kirguisos y hasta armenios, Almaty. Resolvieron la situación por ese asalto terrorista y se acabó. 5 días y para casa. En el caso de Georgia, el 8 del 8 del 2008, que muchas veces lo utilizan como que Rusia invadió Georgia. ¿Cómo que invadió Georgia? Pero ¿nos olvidamos de lo que pasó el día anterior? Claro, si cualquiera puede cambiar los eventos, ¿no? Pues en vez de decir que la guerra empezó el día que empezó la guerra, no, empezó un día después. Entonces ya, las cosas parecen distintas. No. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que pasó en Georgia? Durante 5 años, Estados Unidos, en la época de George Bush Jr., estuvo armando a su títer, a Saakashvili. Le estuvo diciendo, sí, no te preocupes, nosotros te modernizamos el ejército, te damos todo. Y en ese momento coincidieron dos cosas. Por un lado, la renovación de Saakashvili en la presidencia, que había conseguido renovar el mandato.
Y por otro lado pensaban que, bueno, como ya no estaba Putin en la presidencia, sino que estaba Medvedev y tenía fama de ser un liberal occidental, pues podrían hacer un ataque hacia Osetia del Sur y Abjasia y no pasaría nada porque tenían a su muchacho en Tbilisi y tenían a un colega en Moscú. Pero resultó que en Rusia pues no respondieron de esa manera. Y además, ¿qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que dijeron los rusos para intervenir? Es de, el ejército regular de Georgia ha atacado mis fuerzas de misión de paz en Osetia del Sur. Entonces tengo legitimidad para defenderme con mis fuerzas militares de esa agresión. 5 días de guerra y se acabó el asunto. Y lo más importante, ahí es Rusia cuando reconoce la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, lo cual no había hecho desde la guerra civil en el 92. Eso para darnos cuenta de lo que sucedió. En el caso de Ucrania, no reconoce las repúblicas del Donbass, de Donetsk y de Lugansk, hasta el 22 de febrero de 2022. Es decir, durante 8 años, para Rusia, el escenario óptimo en Ucrania era Crimea no se toca. Que eso ni lo penséis que se va a cambiar porque es geopolítica básica del Mar Negro. Quien quiera dominar el Mar Negro tiene que dominar la península de Crimea y el puerto de Sebastopol. Entonces eso para Rusia innegociable. Pero ¿qué pasa? Que la zona del Donbass es la zona más poblada de Ucrania después de la capital. Y es el contrapeso, digamos, rusófilo, rusoparlante, a la Ucrania prooccidental nacionalista. Entonces, si Rusia dice, venga, va, pues lo mismo que los mismos referendos que acontecieron en mayo del 14, vale, pues venga, los territorios de las regiones de Donetsk y de Lugansk también, como Crimea, pasan a Rusia. ¿Y qué va a pasar con el equilibrio dentro de Ucrania? Que para entonces va a cambiar, va a ser siempre un equilibrio nacionalista occidental. Entonces, Rusia en 2014 decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a intervenir? Crimea todo el mundo lo tenía claro, lo estratégico de la península y también, entre comillas, lo fácil de defender. Pero es que si empezamos por Donetsk y Lugansk, luego ¿dónde vamos a terminar? Es decir, aplazaron la solución de un problema hasta 2022, cuando el problema es todavía mayor, pero quizá porque no habían pensado en la maldad del enemigo que tenían delante, que también los rusos, y lo digo de todo corazón, son un poco estúpidos en esos casos, pensando en que no serán tan malos, no serán tan malos, pero ¿cómo van a hacer eso? Son anglosajones, hombre, que son liberales y globalistas, que a esta gente no les importa nada. Y, bueno, la realidad de los hechos es la actual. Sí, que sigan muriendo Ucrania. Venga, ¿qué les mandamos esta semana? Más municiones, venga. Y la que viene, unos drones, venga. Y la que viene, unos tanques, venga. Que siga. Bueno, se están muriendo, sí. Zelensky, tú recluta gente. Recluta niños, recluta jóvenes, recluta ancianos, recluta lo que sea. Entonces, lo que estás diciendo es que hubo un error de cálculo, ¿no? A diferencia de lo que plantea un poco Pedro, es sobre todo que no midieron bien el enemigo al que se están enfrentando. Un enemigo... No aprendieron de 2004. No aprendieron de 2004, o a lo mejor en el caso de Rusia siempre ha habido una necesidad de cumplir la legislación internacional, el derecho internacional, es decir, está dentro de la mentalidad rusa ese apego a la legalidad o a la legislación, ¿no? Como una garantía. No sé mucho de la cultura rusa, pero algo que he leído me lleva a pensar que quizá en Oriente y en Asia hay una concepción del mundo y de la política internacional que no se corresponde con la concepción que tenemos en Occidente, porque en Occidente es una visión como mucho más instrumental, más anglosajonismo, ¿no? Como dices. Todo está al servicio de mis intereses, del